Este incremento del 25% de impuestos que decretó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿es únicamente por narcotráfico? Quédese con nosotros. No se va a acabar eso en un día. Eso Alejandro, es están transeccional. comprometidos. Claro que va a afectar al ciudadano. A ver, tú dime. Los primeros, en su momento, Tom Brady tuvo. ¿Qué pasa cuando el amor se va? Que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene palabra porque ellos desde... Como quiero ser una escritora publicada. Ok, ¿de qué quiero escribir? Detrás de los hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca. Bienvenidos, muy buenas tardes a Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca en el que analizamos, sí, las noticias más importantes a través de los ojos del periodista y de las personas que hacen la noticia. El día de hoy, escuche bien, nos acompaña Amparo Castañeda, especialista de la comunicación en FIA Investigación, quien entre otras cosas se ha desempeñado en diversos cargos en empresas multinacionales como la Fórmula 1. Sí, lo dije, la Fórmula 1, aunque me dijo que ahí hizo su servicio. E incluso, y este creo que es el más importante, en el Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Estimada Amparo, bienvenida a Detrás de los Hechos. Alejandro, muchas gracias por la invitación. El tema de hoy es algo no solamente interesante, es algo que nos tiene en un hilo a todos los mexicanos. Sí, pues justamente ayer estaba revisando y dice aquí que el 4 de marzo publicaste un artículo que lleva tu firma en FIA Opinión y que fue titulado como La incongruencia populista y negligencia presidencial. Y sobre este texto me gustaría iniciar esta conversación, Amparo. Básicamente, ¿qué es todo esto de los aranceles? ¿De qué se trata? Bueno, los aranceles no son más que un impuesto. Es un tecnicismo para ese impuesto que se le agrega a cualquier artículo que es importado. Tú alguna vez habrás pedido algo de Amazon o de Shein o de cualquier página internacional que se tarda cierto tiempo y te dicen, es posible que tengas que pagar impuestos a su llegada. Ok. Ahora, México se supone que tenía un tratado de libre comercio, bueno, el TEMEC, el hijo del TLC, que firmó el presidente Trump en su mandato anterior. Entonces, estos impuestos ya no estaban, ya había una libertad para que transitaran todos los bienes, o bueno, la mayoría de los bienes entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, este 25% que se le va a agregar, hay de dos sopas. O la empresa que está importando ese producto dice, yo absorbo ese impuesto para que no me afecte en las ventas, para que el consumidor no se vaya con la competencia o deje de comprarme, o se lo pasan al consumidor. Entonces va a afectar, sí, tanto a mexicanos como a estadounidenses. Basta con ver cómo la canasta básica en Estados Unidos subió. Hace 2 semanas estaba impagable el huevo. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Ok. Que medio kilo de huevo eran más de $15. Wow. Dependiendo del estado y dependiendo de dónde lo compraras, pero se disparó. Entonces, en México tenemos nosotros fábricas de coches, que Honda ya dijo que se va a ir a Estados Unidos porque quieren evadir ese costo que se le agregaría a todos los productos que ellos venden para no tener que absorberlo ellos o tampoco dividir la mitad nosotros, la mitad del consumidor final, ni pasárselo al consumidor final. Entonces, ¿cómo nos va a afectar eso? Desempleo. De entrada... Sí, ves que va a darle un duro golpe al empleo. ¿En México o en Estados Unidos? En México. Ok. El objetivo de todo esto es que en Estados Unidos, bueno, el objetivo del arancel per se
sin afondar nosotros en cuál ha sido la motivación del presidente Donald Trump para imponer ese 25% de aranceles. Ujú. Pero va a afectar en México porque nosotros tenemos armadoras, Claro. tenemos Ford, tenemos Volkswagen, tenemos BMW, pero también tenemos muchísimas fábricas Ujú. de pantallas, de teléfonos, está Samsung, está muchas armadoras en la frontera. Sí. Entonces, todas esas empresas que no quieren pagar aranceles, habrá quien se quede, habrá quien lo absorba. Sí, pues es un cálculo que van a hacer las empresas, ¿no? Ujú. Sí, ellos van a decir, bueno, ¿sabes qué? Nos representa tanto de impuesto. Ahora, que pueden hacer otra cosa como evadir ese impuesto, llevándose el producto casi terminado Ujú. aquí en México. Pero, por ejemplo, un automóvil. Sí. Sí, México es lo que más exporta. Refacciones de automóviles. Ajá. Y los automóviles ya completamente armados. Ujú. Entonces, lo que podrían hacer es, tú exportas el automóvil y ¿sabes Ujú. qué? Nada más le falta el emblema o le falta la pantalla del tablero. Y todavía no está por completo Ujú. armado. Ok. Y ya cruzando la frontera pueden terminar de ensamblarlo. Eso puede ser, pero obviamente no se van a arriesgar porque si son descubiertos, Ujú. pues les cae la voladora, les van a castigar, les van a poner el impuesto y puede haber ahí repercusiones con ellos. Entonces, para resumir, el arancel es un Es impuesto, un impuesto. que se paga por importar un producto Ujú. a un país y lo puede absorber el vendedor, el consumidor, o se pueden dividir ese impuesto. Y obviamente ese dinero va para el gobierno. Correcto. Ok. Y que además viene de, pues, contravenir un acuerdo internacional, ¿no? Que era el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? El famosísimo TEMEC, que pues inició antes, era Telecán, allá en 1993, 94, y que fue renovado en 2018 con Trump, ¿no? Él mismo lo firmó. Y sí, fíjate, y sobre este punto, este último punto en el que señalabas, por ejemplo, la empresa japonesa Honda, mientras me comentabas esto, busqué rápidamente y se habló aquí en diferentes medios de comunicación que el Civic híbrido, ¿no? Que se iba a hacer originalmente en México, pues siempre no se va a hacer, ¿no? Y esto es en el contexto de que la empresa va a mover su producción a Estados Unidos. Para evitar esos aranceles. Fíjate, te quería preguntar también, Amparo, me iba a ir directo al cómo afecta a México esta imposición, pero creo que hay algo más, ¿no? Detrás de la imposición de los 25%, ¿no? Que es atraer industria, no solo automotriz. Y sí te quería preguntar, además de esto, ¿qué más hay? ¿Si es exclusivamente una cosa relacionada con la seguridad y el narcotráfico o hay más? Mira, Estados Unidos está pasando por una crisis que viene arrastrando desde la pandemia. Y el presidente Donald Trump prometió en campaña y le vendió eso a todos sus electores, que iba a fomentar la economía, iba a impulsar la economía, iba a fomentar el empleo y quiere regresar todas esas industrias que se fueron a Estados Unidos. Ujú. Quiere regresar al Estados Unidos, que tenía una industria fortísima. Pero ya no es algo viable en el mundo de ahora porque estamos sumamente globalizados. Ningún país ya es autosuficiente. Ni siquiera, bueno, mucho menos, mejor dicho, el país más hermético, que es Corea del Norte, es autosuficiente gracias a la globalización. Entonces, Estados Unidos, al hacer eso, está cumpliendo, bueno, el presidente Trump en específico, está cumpliendo con su promesa de campaña de fomentar el empleo, crear empleos, pero no te cuesta lo mismo armar un auto en México que armar un auto en Estados Unidos, porque se puede él estar metiendo un balazo en el pie, porque va a provocar una recesión. Las cosas van a subir demasiado de valor. Entonces, si tú tenías 10 empleados, es un decir, Sí. 10 empleados en México para armar un auto
el salario mínimo en México ronda los 250 pesos el día. El salario mínimo en Estados Unidos, que es por hora, es de $15 la hora aproximadamente, ¿no? Ok. Entonces, suponiendo que esos trabajadores están 7, 8 horas en la fábrica, ¿en cuánto te va a salir? Una, la renta, el terreno, la luz, la producción, todo lo que involucra eso. ¿Por qué Donald Trump está haciendo eso? Si es un tema solamente de narcotráfico, pues son tres cosas que no quiere permitir. El narcotráfico, porque él ya calificó al gobierno mexicano como un narcogobierno, como si estuviéramos nosotros en un narcoestado. Ujú. Y la prueba está en que el gobierno de Estados Unidos confió más en un narcotraficante para que le entregara a otro narcotraficante que en el mismo gobierno mexicano. Sí, porque ni les avisó con la captura del Mayo, ¿no? Correcto. Eso de que lo secuestraron, sí, pero lo cumplió a su palabra. Obviamente tuvo su recompensa, ¿no? Pero cumplió a su palabra un narcotraficante, pero el gobierno mexicano no le entregó en su momento, cuando todavía tenía ese voto de confianza para demostrar que era un estado que respetaba las leyes, no se le entregó. Número uno, el narcoestado que nosotros representamos ante los ojos de Estados Unidos. Número dos, la ola de inmigrantes. El presidente Trump está donde está gracias a su discurso antitolerante, xenófobo. Entonces, mucha gente quiere que dejen de llegar migrantes, porque hay una crisis migratoria en muchos estados. Las ciudades santuario ya no pueden con tantos inmigrantes y la gente está ahogándose en impuestos, y a muchas de las personas que llegan les dan habitación, les dan dinero, les dan de los impuestos de estos ciudadanos y les molesta. Entonces ahí se agarró el odio, el mismo discurso que utilizó en 2016, pero ahora potenciado de toda la ola de inmigrantes que llega. Entonces, esa es la segunda. Y el tráfico de fentanilo. Estados Unidos tiene una crisis de adicción a las drogas, sobre todo el fentanilo, que es el más barato, el más fácil de hacer, porque requiere mucho menos ingredientes que drogas sintéticas anteriores, Sí. que eran más caras de hacer. Es mucho más grande el margen de ganancia al vender fentanilo y distribuirlo. Y él puso eso también como excusa. Pero eso son como que los tres motivos. Tres elementos como principales, ¿no? Detrás de lo que está haciendo Trump es, en primer lugar, y lo estás aquí precisando, es cumpliendo promesas de campaña que rondan sobre tres aspectos fundamentales: fentanilo, inseguridad e inmigrantes. Atacar a esos tres elementos. Y sobre eso, pues, ¿qué opinión te merece lo que ha hecho el gobierno mexicano? Hasta el momento, pues creo que la respuesta de Claudia Sheinbaum fue: me voy a esperar al domingo a dar una respuesta. Que al final de cuentas sí es absurdo, pero es tiempo, ¿no? ¿Qué opinión te merece esa postura? Mira, es tiempo, sí, pero también me parece que no es la respuesta que debería dar un jefe de Estado frente a esta, ya no amenaza, frente a esta imposición que puede desatar una guerra arancelaria, puede desatar una recesión. Es patético que diga: vamos a reunirnos al Zócalo por la soberanía del país. ¿No que odiaban el neoliberalismo? Porque siempre lo están atacando en sus discursos. Los discursos calca que utiliza del presidente anterior, es que los neoliberalistas y esas políticas neoliberales, pero ahora que vieron que sí está en riesgo el libre comercio, ahí sí ya no les gusta. Pero me parece completamente ridículo que quieran justificar con el pueblo mexicano, hacer una fiesta que va a ser para acarreados, para los medios. No. De verdad que no debería estar ni siquiera perdiendo tiempo haciendo las mañaneras, porque es algo completamente innecesario. Es un desperdicio de horas en la mañana, además de prepararlo, es un desperdicio de recursos.
y es un desperdicio de medios, porque todo lo que podría estar saliendo en las noticias, todo lo que podría ser publicado acerca de México, de las respuestas, es simplemente una tertulia que se toma en la mañana la presidenta, porque así se quedó desde el inicio del régimen, desde el sexenio anterior. Entonces, ella debería estar analizando ya con un equipo de trabajo cómo va a responder directamente hablando con Trump. El día de mañana tiene una llamada. Sí. Vamos a ver qué le dice. Hoy, a mediodía, anunció el gobierno de Estados Unidos que iban a posponer un mes los aranceles en vehículos. Que eso nos daría en la torre, porque es lo que principalmente exportamos y de donde viene buena parte de los recursos que financian varias cosas que hace este país. O sea, así va a estar sabroso, Amparo. Estoy aquí en tu nota que pueden ustedes revisar en el portal de Azteca Noticias en Fía Opinión, y el subtítulo dice lo que acabas de explicar. Estamos ante una inminente guerra arancelaria y la presidenta Sheinbaum tiene otras prioridades. ¿Qué otras prioridades tú destacas que pues están acaparando la atención del gobierno en lugar de preocuparse por esto que yo creo que es bastante grave? Porque justo como lo platicábamos pues antes de iniciar este programa, ¿no? Los aranceles o la imposición de estos impuestos no fue exclusivamente a México. Se lo aventó también a China y se lo aventó también pues a otros lugares. A Canadá. A Canadá, socio comercial. Se está peleando con sus socios comerciales más importantes. Canadá y México son a los que más debería cuidar. ¿Les puede exigir? Por supuesto que sí, pero ¿cuál es el problema? Que no hay una integración regional ni un regionalismo. Cada quien está viendo por su lado. Canadá está pasando su crisis migratoria desde hace años, la está pasando. Y sus respuestas también, ¿cuáles fueron? Poner visa porque llegan no solamente mexicanos somos creo que la tercera o la cuarta nacionalidad que más llega a migrar a Canadá. Llegan indios, llegan chinos, pakistaníes, llega mucha gente de Asia. Entonces, Canadá tiene sus problemas, Estados Unidos también tiene sus crisis y México se cierra. Está con un discurso aislacionista también, de vamos a regresar a todo lo prehispánico, vamos a regresar a nuestras costumbres. Sí, este viernes hubo un evento en conmemoración por los 500 años, los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc. Y se hizo un evento cuando estaba en la puerta la fecha para que se cumplieran la imposición de los aranceles. En lugar de buscar la manera, vamos a hablar con Trump, ¿qué es lo que quieres? Sí, lo hacemos. Claro, el presidente Donald Trump también está usando eso para que cualquier cosa que nos soliciten se cumpla, la que sea. Se le entregaron la semana pasada 29 criminales muy buscados, pero no es suficiente. Se desplegaron 10,000 elementos de seguridad en la frontera. No fue suficiente, sí hubo una disminución del tráfico de fentanilo, sí se detuvo cargamento, pero no fue suficiente ante los ojos de Estados Unidos. Entonces, claro, México lo que tiene que hacer es desarrollar una estrategia, primero que nada, para combatir el crimen. Sinaloa está que arde, la frontera está no solamente expuesta, está completamente olvidada. Ahorita hicieron esa movilización por lo que sucedió, pero toda la parte que está dominada por grupos criminales en el país, que demuestra que es un estado fallido México, porque no hay una estrategia de seguridad lo suficientemente eficiente para que el gobierno de Estados Unidos le pueda solicitar a México, no solicitar, le pueda confiar a México cualquier acuerdo. ¿Y sabes cuál es la cereza del pastel aquí? La reforma judicial. No solamente son los aranceles ahora lo que van a espantar a los inversionistas, a las empresas. Muchas empresas se fueron desde que estaba la pandemia, porque el manejo del presidente López Obrador fue
fatal, Sí, cuestionable. pésimo. Pero ahora con la reforma judicial, ¿quién va a querer venir a invertir en México si no solamente tienes que pagar 25% de aranceles para exportar a Estados Unidos, que es simplemente por distancia, por poder adquisitivo y por cercanía a nuestro país, el principal socio comercial? Pero ahora, ¿qué garantía va a tener la gente que quiera llegar e invertir, que no van a hacer al día siguiente una reforma fiscal para dispararles los impuestos un 500%, o que no van a llegar simplemente a quitarles, a expropiar su empresa? Entonces, el gobierno de México está queriendo defender con una marcha, con un evento en el Zócalo, que México estaba en ese tratado de libre comercio cuando se ha dedicado 6 años, 3 meses a despotricar contra la economía neoliberal. Ahí está lo que debería de hacer. Debería simplemente proveer seguridad, perseguir a los criminales y ser un lugar atractivo para la inversión. Fíjate que acabo de revisar aquí en FIA Investigación que a partir del 25 de julio del 2024, fecha que tú conoces muy bien, fue en la que se capturó al Mayo Zambada, los homicidios mensuales en Sinaloa se multiplicaron casi en un 50%. Y los datos que arroja el secretariado rondan de la siguiente manera, y si me lo permites te lo quisiera leer. Veníamos de un junio de 98 homicidios gravísimos, con que haya solo una víctima es una cosa grave. Luego julio con 93, agosto con 82. Entonces vemos que hay una tendencia, ¿no? 90-80 homicidios mensuales, y a partir de esta fecha, septiembre, se dispara a 144. Incluso si ves en gráficas, es muchísimo, ¿no? Octubre 187, noviembre 164, diciembre del 2024 161 y enero de 2025 151. Es casi el doble de homicidios en una zona que está pues en disputa a raíz de que se capturó a no cualquier narcotraficante, era el capo de capos. Él junto al Chapo Guzmán se encargaron de liderar el cártel de Sinaloa, que como bien tú sabrás, pues tiene presencia en todo el mundo y controla la frontera. Pero te platico este preámbulo para preguntarte sobre las acciones que ha hecho el gobierno, porque siempre que Estados Unidos o cualquier persona habla del tema de inseguridad, el gobierno reacciona diciendo, sí, pero tú me vendes armas, ¿no? Casi como, sí, pero el PRI robó más, ¿no? Y hablas en tu columna del desarme. ¿En qué consiste? Porque parece que no es una solución al problema. Yo veo que es otra cosa, pero me gustaría escucharte, Amparo. Mira, en los últimos meses hizo una campaña que no es nada nuevo, pero era para que los ciudadanos entregaran las armas que tuvieran en su posesión, porque en México se supone que los únicos que pueden tener armas son las personas que pertenecen a instituciones como la Secretaría de Defensa Nacional, o sea, al Ejército, a la Marina, obviamente, a la extinta Policía Federal o la Guardia Nacional. Entonces, si no están en una institución pública de seguridad, claro, que hay personas, por ejemplo, permisos, ¿no? Sí, los escoltas, personas que llevan altos cargos de seguridad en alguna empresa, claro, les tramitan su permiso para la aportación de arma. Pero en México mucha gente tiene, y no solamente armas que hayan llegado de Estados Unidos, las armas que llegan de Estados Unidos se van para el crimen organizado, porque solamente ellos pueden pagarlas, porque no es como que tú vayas, sí, mira, una automática 45, ¿cuánto? 500 pesos. No, de entrada son costosas. Sí. Segundo, están muy controladas. En Estados Unidos, las armas que llegan, mejor dicho, de Estados Unidos, las armas que llegan no son armas que estén necesariamente registradas allá. Pueden ser robadas, como también pueden ser armas fantasma, que en Estados Unidos las venden por piezas. Sí, desarmadas.
Ujú. Entonces, no tienen un número de serie, por lo tanto, no son rastreables. Creo que incluso la que resultó del atentado contra Donald Trump en su momento era un arma fantasma, ¿no? O algo así yo había escuchado, porque fue difícil rastrearlas. Justo por lo que acabas de decir, no tenían números de identificación, ¿no? Incluso en el calibre de la bala que salió de ahí. Me parece que era un arma de cacería. Puede ser que te mentiría si te dijera si sí o si no esa arma, pero la que sí estoy completamente segura que fue un arma fantasma del kit Mi Alegría. El empresario, ¿no? Claro. ¿Sí? Ujú. El empresario de esta industria, de la aseguradora médica, Claro. y Luigi Mangione, el asesino, ese chavo, tardaron tanto en dar con él, a pesar de las cámaras, a pesar que fue en el corazón de Manhattan, Ujú, sí, la claro. ciudad más importante, no solamente de Nueva York, yo me atrevo a decir de toda América. No podían dar con él porque su arma no tenía número de serie. Ujú. Entonces, Es un problema grave. sí, y aquí en México son las que llegan, pero también hay muchas armas en México, además de robadas, que a los policías pueden llegar a encañonarlos, robarles, asesinarlos, y esas armas acaban en manos de los ciudadanos, que pueden ser criminales, y también tenemos muchas armas que son como armas hechizas, que la gente las hace en su casa, Claro. con una soldadora, y ahí con unas herramientas, y a lo mejor tienen... Puta, qué peligroso, sí. Entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo mención de este desarme que comenzó en la Basílica de Guadalupe porque Ya te entendí, sí. estaba También simbolismos. correcto, estaba utilizando pues la fe que tenemos todos los mexicanos. Hoy es miércoles de ceniza, por cierto, no me fui a poner todavía mi ceniza. Nos quedaste muy mal, Amparo. No Es- puedes criticar a la religión sin tu crucecita del miércoles de ceniza. Pero es que tenía que estar aquí temprano. Te agradezco mucho, Amparo. Pero justamente hizo uso de ese simbolismo para atraer a la gente y que fueran a entregar sus armas. Los delincuentes no van a entregar sus armas. La gente que las pudiese llegar a entregar son personas que se la encontraron, que la tienen ahí polvosa en la casa, que ya ni siquiera funciona, porque un arma necesita constantemente tener mantenimiento. Tienes que engrasarla, tienes que cuidarla, tienes que desarmarla para limpiar todas las piezas, porque si no, dejan de funcionar. Es Claro. un aparato mecánico muy complejo que no puedes tener aislado en un cajón, 6 años, y, sí, ya, ahorita me voy a ir a practicar mi tiro. Sí, claro. Entonces, la presidenta utilizó ese discurso en la Basílica de Guadalupe y en otras iglesias para que la gente llegara y entregara sus armas. Pero no es un riesgo eso que nos venden armas y llegan a las manos de los ciudadanos. No, con nosotros no hay tanto ese problema como las balaceras en escuelas, los tiroteos en escuelas como en Estados Unidos. Aquí, cuando caen las armas, son siempre en manos de criminales, Sí. que hay una cadena de suministro desde Estados Unidos, pero no podemos utilizar como excusa, es que tú me vendes armas. No, o sea, no Sí. sería eso un problema si el gobierno mexicano de verdad controlara al crimen organizado, incluso controlara al crimen en una ciudad que no fuera organizado. Pero tú sabes el zafarrancho que es un ministerio público. Y siempre terminan, no siempre, pero el grueso de los casos terminan liberando a los criminales, aunque haya evidencia, aunque haya una evidencia en video, aunque ellos hayan confesado un delito. ¿Qué le estamos diciendo a Estados Unidos? Que No no somos puede- capaces. Ujú. Correcto, que el gobierno mexicano no es capaz de poner orden en su propio país, con su propia sociedad. Nos está superando la criminalidad. Hay impunidad, es una burla absoluta. Y si de criminales de poca monta, porque se bajaron, asaltaron a un señor, le robaron su coche, se fueron, no pueden resolver esos casos, ¿tú crees que van a poder resolver efectivamente el problema del crimen organizado? No, No, es los está imposible. superando. A propósito de eso, hay una encuesta nacional que hace el INEGI, se llama Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, es ENVIPE y la hace de manera anual. Y ahí aparece lo que es la cifra negra, ¿no? La gente en este país solo denuncia un delito de cada 10.
Y las razones por las cuales no denuncia es por pérdida de tiempo, porque están convencidos que no van a llegar a nada. Y sobre los delitos que denuncia, que es una décima parte, o sea, 1 de cada 10, hay una impunidad del 99%, 93%. La gente que denuncia, y por lo general son por algunas cosas relacionadas con aseguradoras, ¿no? El coche, casa, habitación, un teléfono celular, que el robo es el principal delito en este país. Pero sobre esos delitos no pasa nada. Y eso es una imagen que tenemos para el resto del mundo. No hacemos nada en nuestro lado de la frontera, en nuestra casa, en nuestro changarro. Y me gustaría preguntarte justamente de eso, de este lado de la frontera, de nuestra casa, de nuestro changarro. ¿Cómo nos va a afectar? Mencionaste un poco de la parte del empleo. Y además del empleo, ¿cómo va a impactar a tus ojos lo que es esta imposición del 25% a exportaciones mexicanas? Bueno, Alex, tú y yo somos demasiado jóvenes como para recordar esto, pero ¿cómo era México antes del Temec? Así como lo vemos en las películas, que es sepia, desértico, una camioneta Sí, vieja, Nogales, ¿no? sí, destartalada ahí, el perro callejero todo flaco a la mitad del desierto. Bueno, la verdad es que la cosa antes de la economía neoliberal no era tan buena. Antes había un crecimiento económico muy inestable. Este gobierno se queja de la repartición de dinero, de la repartición de dinero me refiero a la inequidad social, que está muy marcada la clase alta, muy marcada la pobreza, mucha gente que vive debajo de la línea de pobreza, pero justamente había una concentración de riqueza donde no había una movilidad social porque el entorno no lo permitía. Entonces va a haber muchísimo desempleo. La gente rica posiblemente mantenga su fortuna, pero la gente pobre y la clase media lo vamos a sufrir mucho porque todo va a subir de costo. Porque antes, si podíamos nosotros adquirir un ventilador, un teléfono que viene de Estados Unidos, ahora vamos a tener que pagar una cuarta parte más. ¿Cuánto cuesta un iPhone? 33,000 pesos. 33,000 pesos. Y eso es ya con ciertos impuestos aquí en México. Que tenemos, sí. Si le aumentas el 25%, son 40,000. Sí, subió bastante. Poquito más de 40,000 pesos. Por algo que antes costaba 33. ¿Cómo va a afectar eso? Si va a haber más desempleo. Va a haber más desempleo. Obviamente va a haber mucha más delincuencia. Si ya tenemos una tasa muy alta, dice la presidenta Sheinbaum, no, es que nosotros en México tenemos menos desempleo que en Japón. ¿Por qué tenemos menos desempleo que en Japón? Porque están tomando las cifras del empleo que está en la informalidad. ¿De verdad eso es un orgullo? Que gran parte de los empleos sean en la informalidad por gente que se autoemplea, porque no hay. ¿Cuántas empresas ya se fueron de México? Porque simplemente el sexenio anterior perdieron toda esa competitividad que las mantenía aquí, que mantenía a México como un lugar atractivo, porque no somos mejores que Trump. Así como el presidente Donald Trump se está pasando por el Arco del Triunfo. Ay, perdón, ¿sí puedo decir eso aquí? Sí, claro que sí, con confianza. Puedes insultar, no pasa nada. Se está pasando por el Arco del Triunfo. Ajá. El Tratado de América del Norte, Canadá, de México, bueno, también el sexenio anterior, las pérdidas que nos generó la cancelación del aeropuerto, se convirtió una deuda privada en una deuda pública. Y Que ya tenemos experiencia en eso. Y muchas empresas dejaron de invertir porque se dieron cuenta que no era un país que respetara a los empresarios, que respetara los acuerdos, nos afectó económicamente y eso se va a agudizar después de la imposición de estos impuestos que son un castigo para el gobierno mexicano. Desgraciadamente nos llevan a nosotros entre las patas. Pero desempleo. Inseguridad. Inseguridad. Desarrollo regional.
el crecimiento económico se estancó desde el sexenio anterior y ahora puede ir en retroceso. De verdad que esto puede ocasionar una recesión porque el poder adquisitivo de las personas va a disminuir, va a afectar muchísimo la industria. Si ya estábamos viviendo un retroceso económico de décadas con el sexenio anterior por su mala gestión, por el endeudamiento y luego peor tantito con la reforma judicial, esto va a clavar el último clavo en el ataúd del crecimiento económico de nuestro país. Sobre el crecimiento, pues el sexenio que terminó de López Obrador, pues creció 0%, con Peña Nieto rondaba el 2.3%, con Calderón el 3%, y para este sexenio, lo que es la atracción de inversiones, el Banco de México lleva ahí sus cuentas. Nadie está invirtiendo en México. Hay una reinversión de lo que se había invertido en el pasado, pero nuevos capitales no están entrando a este país, mucho por ese tema de inseguridad, que si regresamos al inicio de esta plática, fentanilo, inmigrantes y lo que era el tercer elemento que se me fue aquí, inseguridad, inmigrantes y fentanilo, esos tres aspectos que Donald Trump los está trabajando, pues el gobierno de México al parecer los está resolviendo con símbolos, con retórica, con cosas que no son palpables y que parece que no vayan a ser muy redituables en el futuro. Si me permites, Amparo, estoy aquí leyendo unos comentarios. Tenemos nada más de América López y otros que nos están viendo en vivo. Te mandan saludos, América, para que la saludes. Saludos, América. Y una pues colega quien admiro muchísimo. Eso. Y pues en este ánimo, mi querida Amparo, me gustaría darte las gracias por permitirte haber estado acá en Detrás de los Hechos, con este tema que nos sorprendió a muchos. Ayer estábamos a las 10 de la noche escuchando el discurso de Donald Trump en el Congreso, aventando una serie de afirmaciones que nada bueno vaticinan para este país, sobre todo si pues estamos respondiendo de esta manera. Amparo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro, por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y Amparo, también en esta tónica, ¿nos compartirías tus redes sociales para que la gente pueda contactarte en caso de que quieran platicar contigo de lo que hablamos aquí en esta conversación? Sí, por supuesto, me pueden encontrar en Instagram como Amparo Castagneda, GN en lugar de ñ, y también me pueden buscar como Amparo Castañeda en Twitter o Fanbambilchis. Todavía no puedo cambiar el nombre de usuario, pero ahí la primera opción me van a encontrar. Amparo, un mensaje de despedida para pues los mexicanos que estamos escuchando esta ola de afirmaciones de Donald Trump. Miren, México sí necesita de Estados Unidos. Estados Unidos es importante, es indispensable, pero no es imprescindible. Nosotros tenemos una línea costera gigantesca, tenemos muchos recursos naturales, tenemos una ubicación geográfica clave. Somos el puente entre América del Norte y América del Sur. Tenemos muchos recursos, entonces si nosotros nos ponemos si el gobierno se pone las pilas, porque los mexicanos somos muy trabajadores, pero si el gobierno de verdad comienza a desarrollar una estrategia para el crecimiento económico en lugar de estar despilfarrando, sí se puede. Esto obviamente nos va a golpear mucho en la economía, pero México tiene todo para levantarse y tiene todo para ser una potencia. Solamente depende del gobierno. Tenemos que ser muy, muy racionales, muy selectivos, muy analíticos a la hora de votar, porque ya vieron cuáles son las consecuencias de dejarnos llevar por un discurso populista, populachero. Eso es todo. Estimada Amparo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Alejandro. Hasta la próxima. Y bueno, este fue el episodio 116 de Detrás de los Hechos. Le agradezco a Andrea Montoya, que está en los controles el día de hoy. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego.